Veamos esta estructura de datos que son los diccionarios y que existen en varios lenguajes, no solo en Python, solo que en algunos otros lenguajes suelen llamarse con otros nombres. Por ejemplo, mapas. El concepto de diccionario se puede asimilar al concepto de un diccionario real, en el cual buscamos el significado de una palabra y entonces tenemos, por un lado, la palabra y por otro, su significado. Por esto es que decimos que los elementos de un diccionario son pares, formados por dos partes, una clave y un valor. Si lo asimilamos al concepto de un diccionario de la vida real, la palabra sería la clave y su significado sería el valor. La diferencia es que cuando estamos programando no vamos a tener la limitación de que clave y valor sean únicamente de tipo string, sino que podemos utilizar distintos tipos de datos. Acá vemos un ejemplo de un diccionario que está conformado por strings en sus claves y strings en sus valores. Pero vamos a ver que no es la única forma de hacer un diccionario. Entonces, cada elemento de un diccionario tiene dos partes. Cada uno de ellos tendrá una clave y también un valor. De esta forma, tanto clave como valor forman parte de un mismo elemento. También los elementos de un diccionario están ubicados sin un orden en particular, ya que los diccionarios no tienen un índice como lo conocemos hasta el momento. No tenemos los elementos ubicados en algún índice que empiece en 0 y que sea numérico, como sí sucede con los strings, con las listas o con las tuplas. Las claves tienen la particularidad de que son únicas. No puede haber en un mismo diccionario dos claves iguales. Pero los valores no son únicos. Los valores pueden estar repetidos. Puede haber dos claves diferentes que tengan ambas el mismo valor. Supongamos en este ejemplo que agregamos un elemento más que tenga como clave la palabra chau y como valor la palabra bye. Entonces tendríamos otra clave única que no existe acá y que la estamos agregando como clave nueva, pero que tiene un valor que ya existe. Eso es posible, eso no tiene ningún impedimento. Lo que no podemos hacer es repetir claves. A la vez, las claves pueden ser de distintos tipos, puede haber un diccionario que tenga claves de distintos tipos, pero esos tipos están limitados. Solo se pueden usar como clave datos de tipos inmutables. Por ejemplo, las tuplas, que sabemos que son inmutables, los números, los strings. Estos tipos de datos pueden utilizarse como claves. Como valores, podemos tener también datos heterogéneos, es decir, en un mismo diccionario tener distintos tipos de datos como valores, pero para cada clave habrá un solo valor y si necesitamos incluir más de una cosa dentro de ese valor, entonces tendremos que poner un contenedor. Podemos utilizar como valores todos los tipos de datos. Podemos tener strings, podemos tener enteros, podemos tener listas, podemos tener tuplas. Podríamos tener contenedores que incluso tengan dentro otros contenedores, pero a cada clave le va a corresponder un solo valor. Si ese valor luego es un contenedor, pues es un único valor que dentro contiene a otros. Como no tenemos los índices tradicionales, estos que empiezan en 0 y que son numéricos, entonces no podemos hacer rebanadas. A la vez, los diccionarios son mutables, porque podemos agregar o eliminar elementos. Y también podemos cambiar el valor que corresponde a una determinada clave. Como la clave es inmutable, a la clave no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el valor que corresponde a ella. Si necesitamos cambiar una clave, tendremos que eliminar el par completo, clave y valor, y agregar uno nuevo que contenga la nueva clave con el valor que queremos. En este otro ejemplo, estamos viendo un diccionario cuyas claves son, en este caso, números, y los valores son listas, que a la vez tienen dos elementos cada una. Pero cada uno de estos pares tiene una sola clave
y un solo valor. Esta lista es una sola lista, no importa qué es lo que tenga dentro. Y también, como los valores pueden ser heterogéneos, podría darse el caso en que tengamos listas para todos los valores, pero que para un valor las listas tengan más cantidad de elementos que para otras. Eso va a depender de qué es lo que estamos guardando dentro del diccionario. Y como ya hemos dicho, el diccionario no tiene un índice, pero de todas maneras podemos acceder a los valores usando los corchetes, como hacemos con los índices. En este caso, lo que hace las veces de índice sería la clave. Supongamos que quisiéramos crear una lista donde el índice no sean los números empezando desde el 0. Supongamos que necesitáramos por algún motivo empezar en otro número. Bueno, con una lista no podemos hacerlo, con una tupla tampoco, y con una string tampoco. O supongamos que en lugar de empezar en otro número, queremos directamente utilizar un índice que ni siquiera sean números. Queremos utilizar, por ejemplo, palabras, strings. Eso no se puede hacer ni con las listas, ni con los strings, ni con las tuplas. Pero si asimilamos el concepto de clave de un diccionario al concepto de índice que conocemos y le damos la flexibilidad de que en este caso ese índice pueda ser de otros tipos y no necesariamente números, entonces podríamos imaginar que la clave es el índice del diccionario y que el valor es lo que conocíamos como elemento. Pero tengamos en cuenta que en un diccionario, entonces, los elementos tienen siempre estas dos partes, la clave y el valor. El literal del diccionario vacío son las llaves sin elementos dentro. El literal con elementos son las llaves, pero los elementos están formados por clave y valor. Recordemos que si solo ponemos una parte, con las llaves estaríamos creando un conjunto. Pero como en este caso tenemos clave, valor y los dos puntos que nos separan, indicando que lo que está a su izquierda es la clave y lo que está a su derecha es el valor, entonces automáticamente Python detecta que como estos elementos tienen dos partes, esto es un diccionario y no un conjunto. Acá este diccionario tendría dos elementos. Tiene un par, clave-valor, y luego de la coma tiene otro par, clave-valor. Para crear un diccionario vacío, también podemos utilizar esta función, que vimos que también en otras estructuras tenemos funciones de este estilo que nos crean una estructura vacía o con elementos, según lo que pongamos dentro de los paréntesis. En el caso de los diccionarios, para poder utilizar esta función y pasarle como argumento los elementos, es decir, los pares, clave-valor, que va a tener ese diccionario que estoy queriendo crear, lo que tengo que pasarle es un contenedor, en este caso una lista, que tenga dentro a la vez otro contenedor o elementos que sean de tipo contenedor con dos elementos. Uno será la clave y el otro será el valor. Entonces, interpreta que esta lista va a contener todos los elementos que va a contener luego el diccionario que vamos a crear a partir de ella, y esos elementos serán cada uno de los contenedores que estén dentro, en este caso tuplas, que a la vez estarán compuestos por dos elementos, uno para la clave y otro para el valor de cada uno de los pares que van a conformar este nuevo diccionario. Por eso, acá estamos creando un diccionario equivalente al que creamos acá arriba. Tiene dos pares cuyas claves y valores son ambos de tipo string. Para poder iterar por los pares de un diccionario, es decir, por los elementos de un diccionario, tenemos varias opciones. En principio tenemos tres opciones, porque en una de ellas vamos a iterar únicamente por las claves, en otra únicamente por los valores y en otra por clave y valor al mismo tiempo. Pero para cada una de estas tenemos distintas opciones también. Veamos la primera, que es la iteración por las claves. Esto sigue respetando la forma que conocíamos, en la cual iteramos con un for, una variable iteradora que toma cada uno de los elementos, el operador in, y luego el contenedor que queramos iterar. En este caso, nuestro contenedor es un diccionario.
Y como el diccionario tiene elementos que tienen dos partes, podemos indicar si queremos iterar por una de esas partes, por la otra o por ambas. En el caso en que queramos iterar por las claves, ponemos la palabra keys, que en inglés significa claves. Entonces, si recordamos que en inglés keys significa claves, cuando queramos iterar por las claves, sabemos que luego de nuestro diccionario, en este caso diccionario sería una variable que contiene un diccionario, pondremos punto, keys y los paréntesis. Y entonces la variable iteradora, que en este caso llamé clave, va a ir conteniendo cada una de las claves de este diccionario. En este ejemplo se están imprimiendo, pero podemos hacer con ellas lo que necesitemos. Una alternativa para esto, que hace exactamente lo mismo, es no poner punto .keys. Este punto .keys es opcional, pero tal vez nos ayuda cuando estamos aprendiendo a recordar que si queremos iterar por las claves podemos poner punto .keys, porque como esto no nos dice nada, no nos da ninguna pista sobre qué es lo que está iterando de este diccionario, entonces tal vez puede que nos confundamos. También podemos iterar por los valores, y esto podemos hacerlo colocando la palabra values, que significa en inglés valores. Si recordamos entonces que keys significa claves y que values significa valores, fácilmente podemos saber cómo iterar por las claves o por los valores de un diccionario. En este caso, la variable iteradora tomará cada uno de los valores del diccionario. Las claves no las va a tomar para nada, así como en esta otra opción no tomaba para nada a los valores. Estas dos formas, poner punto .keys y poner punto .values, lo que están haciendo en verdad es retornar una lista que contiene, en este caso, las claves y en este otro caso, los valores. Por eso, en verdad, lo que se está iterando acá por detrás, sin que nos demos cuenta y de forma transparente a nosotros, son listas. Estamos en este caso iterando una lista que contiene todas las claves del diccionario y en este otro estamos iterando una lista que contiene todos los valores. Una forma alternativa de iterar por los valores sería iterar por las claves. Vemos que esta forma es igual que esta que está acá arriba, y como esta es equivalente a la de las claves, entonces acá estamos iterando por las claves, pero accedemos al valor mediante la clave. Y esto es porque, como veremos en un momento en más detalle, nos permite, mediante la clave, acceder a un valor utilizando los corchetes. Y acá es donde se ve que la clave se asimila un poco a lo que es un índice, porque cuando tenemos strings, listas o tuplas, utilizamos el contenedor, acá, en este ejemplo sería un string, una lista o una tupla, ponemos los corchetes y dentro de ellos ponemos el índice para acceder al elemento que corresponde a ese índice. En un diccionario, como no tenemos índice, lo que ponemos es el diccionario y entre corchetes ponemos la clave. Así que por eso, mediante la clave, podemos acceder al valor. Es decir que cuando iteramos por las claves, podemos hacer algo tanto con la clave como con el valor. En cambio, esta dirección no es a la inversa. No podemos, dado un valor, acceder a su clave. Y esto es porque dijimos que las claves son únicas, a cada clave le corresponde un único valor, pero un mismo valor puede estar repetido varias veces. Entonces, un valor podría corresponderse con varias claves. La última forma para iterar sería la que nos permite iterar por la clave y por el valor a la vez. En este caso, ponemos, luego del diccionario, la palabra items. Esto, así como en los casos anteriores nos da listas que contienen las claves o los valores, nos da una lista formada por tuplas que contienen los pares clave-valor. Para cada una de esas tuplas que tienen dos elementos cada una, voy a necesitar dos variables iteradoras, porque ahora ya estos elementos no son elementos simples, sino que tienen dos partes, tanto la clave como el valor. Por eso utilizo dos variables iteradoras, las cuales separo con una coma. Normalmente
es interesante utilizar nombres descriptivos. Por ejemplo, clave valor me permite saber que en la primera variable quedará la clave y en la segunda quedará el valor. Siempre esto utiliza este mismo orden. La primera variable iteradora que ponga tomará las claves y la segunda tomará los valores. Y esto es así porque, como acabamos de ver, esto que estamos recorriendo es una lista de tuplas con dos elementos. La primera va a tomar el elemento en la primera posición y la segunda variable tomará el elemento en la segunda posición. También, dependiendo de qué estemos guardando en el diccionario, podemos utilizar nombres más descriptivos. Si, por ejemplo, es un diccionario de traducciones en el cual la clave es la palabra en español y el valor es la palabra en inglés, podríamos poner como variable iteradora de las claves el nombre español y como identificador de la variable iteradora de los valores el nombre inglés. Otra forma de hacer esto es utilizar una sola variable iteradora que vaya tomando cada una de esas tuplas que sabemos que nos retorna dentro de una lista esta llamada a diccionario.items. Como en este caso mi variable iteradora será una tupla que sabemos que tiene solo dos elementos, uno para la clave y uno para el valor, entonces la puedo utilizar con un índice como a cualquier otra tupla, sabiendo que el primer elemento será la clave y el segundo será el valor. Estas dos formas de iterar por clave y valor a la vez son equivalentes, podemos usar cualquiera de ellas. Veamos algunos ejemplos de todo esto. Vamos a comenzar por crear un diccionario al cual voy a llamar A, y en principio lo voy a crear como diccionario vacío utilizando esta instrucción. Vemos que entonces A es un diccionario vacío. De la misma forma puedo crear otro diccionario, en este caso lo llamo B, con llaves vacías, y B también es un diccionario vacío. Si en cambio quiero crear un diccionario que tenga elementos, por ejemplo le pongo como nombre traducciones, puedo poner las llaves y dentro puedo poner elementos que van a ser la clave, los dos puntos me van a indicar que ahora empiezo a poner un valor y luego el valor. Con una coma voy a separar un elemento de otro, así que ahora empezó otra clave, pongo dos puntos y otro valor. Y luego con una coma separo del siguiente elemento. Y de esta forma puedo continuar agregando distintos elementos, pares, clave, valor, a este diccionario que va a inicializarse con estos valores, pero al que luego puedo agregarle, eliminarle o cambiar los valores de alguno de estos pares. Si muestro este diccionario, veré que me muestra todos los pares clave-valor. También habíamos visto que podemos crear un diccionario utilizando esta función dict que acabamos de ver a partir de otro contenedor. Ese contenedor debe tener como elementos otros contenedores que a su vez tendrán también como elementos dos cosas que van a ser una la clave y otra el valor. Supongamos esta lista que voy a llamar calendario y cuyos elementos serán tuplas. Voy a hacer por lo menos 3 tuplas. Voy a poner dos elementos en cada tupla para que sean uno la clave y otro el valor. Siempre el que esté primero será la clave y el que esté segundo será el valor. Y esos elementos van a ser, en este caso, un string en esta clave y un número en este valor. En el otro también. No necesariamente tenemos que poner el mismo tipo de dato en todas las tuplas, porque sabemos que los tipos son heterogéneos. Pero como esto que estoy creando tiene un sentido, estoy poniendo los meses y para cada uno el número que le corresponde, entonces estoy poniendo tuplas cuyos datos tienen todos una estructura similar, un string en el primer elemento, un número en el segundo. Dada esta lista, que entonces tiene tuplas con dos elementos, puedo, por ejemplo, crear un diccionario al cual voy a llamar meses, con la función dict, pasándole esta lista como argumento. Si ahora observo meses, es un diccionario, lo puedo ver de esta forma, que tiene 3 pares, 3 elementos, con un string en cada una de las claves y un número en cada uno de los valores. Pero también habíamos visto que no necesariamente tenemos que tener datos simples como claves o como valores. Las claves necesitan ser inmutables,
Pero, por ejemplo, las tuplas son contenedores que tienen más de un elemento y pueden utilizarse como claves. Y como valores no tenemos limitaciones, así que podríamos tener listas que a la vez dentro tengan tuplas, que a la vez dentro tengan otras listas o conjuntos. Eso puede tener el nivel de anidamiento que necesitemos y la complejidad que necesitemos según el problema que estemos intentando resolver. Entonces, supongamos que creo un diccionario para almacenar los datos de un equipo deportivo de niños y que voy a utilizar como claves los números de camiseta y como valores listas en las cuales voy a poner el nombre de cada niño, supongamos este nombre, luego la edad y luego la cantidad de años que hace que participa del equipo. Por supuesto, soy yo como programadora la que le estoy dando el sentido a estos datos que estoy poniendo. Yo sé que lo primero es el nombre del niño, lo segundo en esta lista es su edad y lo tercero es la antigüedad en el equipo y que la clave representa el número de camiseta. Entonces, los datos solo tienen sentido cuando el programador se los da. Así que acá he creado un par clave-valor y ahora voy a crear otro, en el cual la clave va a ser, por ejemplo, el número de camiseta de otro niño y el valor será también los datos de este otro niño, el nombre, su edad y la cantidad de años que hace que participa de este equipo. Voy a agregar algunos más. De esta forma he creado un nuevo diccionario, pero en este caso este diccionario tiene claves numéricas y valores que son listas. Como vemos y como hemos visto también con otros tipos de estructuras de datos, cuando en Python ponemos el nombre de una variable, si lo ponemos dentro de un print, aunque esa variable sea un contenedor, lo va a imprimir y va a imprimir todos sus elementos de esta manera. Pero esto me lo da en este formato, en el cual tal vez si se lo estoy mostrando a un usuario, el usuario no pueda saber que esto corresponde al nombre, lo segundo corresponde a la edad y lo tercero a la antigüedad en el equipo, y que la clave corresponde al número de camiseta. Para poder mostrar estos datos de forma más coherente, tendré que iterar por este diccionario para poder mostrarlos en un formato que yo prefiera. Además, es interesante esto de iterar por dentro de un diccionario o de cualquier otro tipo de contenedor, porque esta facilidad de imprimir un contenedor simplemente poniendo la variable no existe en la mayoría de los lenguajes. Esto es algo que Python hace, pero que es importante que sepamos hacer de forma iterativa para cuando pasemos a conocer algún otro lenguaje de programación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo iterar por el diccionario. Por ejemplo, si yo quiero imprimir del diccionario traducciones que había creado todas las claves, podría iterar por las claves. Recordemos que podemos poner .keys o podemos no ponerlo e igualmente va a iterar por las claves. Si lo que voy a hacer dentro es imprimir todas esas claves, imprimo la variable iteradora, porque esto que me está iterando por las claves, yo sé que en realidad está iterando por una lista. ¿Qué lista? La que el nombre del diccionario .keys me da. Ahí vemos claramente que lo que está acá dentro es una lista que contiene como elementos a los strings que están como claves de este diccionario. Esta forma de implementación en realidad para nosotros es transparente. Lo que nos interesa saber es que cuando utilizamos .keys vamos a estar obteniendo todas las claves del diccionario. De la misma forma que si utilizamos .values vamos a estar obteniendo todos los valores. Y habíamos visto que para iterar por los valores podíamos hacer algo similar a esto, simplemente que acá cambiamos keys por values y el nombre de nuestra variable iteradora, que en realidad para Python no interesa, pero para nosotros sí, podríamos cambiarlo por valor, para saber que cada uno de los elementos, en este caso, va a ser un valor del diccionario llamado traducciones. Y podemos hacer algo con estos valores, por ejemplo, imprimirlos. Si queremos iterar por los valores, también habíamos visto que una alternativa era iterar por las claves
y luego utilizar esa clave para acceder al valor. Supongamos que yo quiero imprimir una palabra en español, en este caso la clave, y a continuación quiero poner, por ejemplo, una flechita que voy a dibujar de esta forma, y luego el valor. Como acá solo estoy iterando por las claves, para obtener el valor voy a utilizar a esa clave como si fuese el índice, poniéndola entre corchetes. Y esto me va a dar el valor. Es decir que en esta variable tendré la clave o una de las claves, cada una de ellas a medida que va avanzando esta iteración, y acá tendré cada uno de los valores. Cuando imprimo esto, me imprime la clave, esta flechita que dibujé, y luego el valor, al cual accedí utilizando la clave. Por otra parte, habíamos visto que también podemos iterar por las dos partes a la vez, por la clave y por el valor, y así tomar los elementos del diccionario completos, con las dos partes que los componen. Para esto también teníamos diferentes alternativas. Una era poner dos variables iteradoras, una para la clave, otra para el valor, y luego continuar con el operador in, poner el nombre de mi diccionario, y acá poner .items. Ahora puedo, por ejemplo, imprimir esa clave. Si quiero, acá también puedo agregar una flechita o algo para separar un poco la clave del valor. Y ahora imprimo el valor. Esto me da el mismo resultado que en el caso anterior, donde estoy imprimiendo clave y valor, pero estoy iterando por los dos a la vez. También, si lo que quiero hacer es iterar por los dos a la vez, puedo, en vez de utilizar dos variables iteradoras, utilizar una sola que va a contener a los dos elementos del par. Yo le pongo como nombre par para identificar que estoy obteniendo en una sola variable a los dos elementos. Puedo ponerle el nombre que desee, siempre que represente algo de los datos que estoy guardando ahí dentro, para poder también, al momento de hacer los algoritmos, visualizar mejor qué es lo que estoy creando y que el nombre de las variables no sea algo que me confunda, sino que yo pueda concentrarme realmente en el algoritmo. Así que acá pongo también el operador in, también pongo el nombre del diccionario .items, pero en este caso yo sé que estoy dentro de esta variable obteniendo tuplas y que esas tuplas tienen dos elementos. En el primero estará la clave, en el segundo estará el valor. Así que si quiero imprimir la clave, pondré de esta variable el elemento en la posición 0. Vamos a hacer algo para separar. Y luego, para el valor, también esa variable iteradora, pero la posición será la 1. Esto también me itera por clave y valor a la vez. Cuando estamos aprendiendo a trabajar con diccionarios, es conveniente que nos limitemos a una sola forma de iterar. Por ejemplo, la forma que utiliza keys para las claves, después la que utiliza values para los valores y la que utiliza items con dos variables iteradoras para iterar por ambos a la vez, pero seleccionar una variante de cada una para evitar confusiones. Algo que habíamos visto también es que Python nos permite imprimir los contenedores directamente poniéndolos dentro de un print. Por ejemplo, sabemos que teníamos este otro diccionario que se llamaba equipo y que tiene como claves a números y como valores a listas. Entonces, si yo quisiera iterar por estas listas, por ejemplo, les voy a poner a la variable iteradora el nombre datos, porque las listas contienen datos de los niños que forman parte de este equipo. Y utilizo de equipo solamente los valores para iterar imprimiendo estas listas de datos. Lo que obtengo son las listas con sus elementos. Pero supongamos que yo estuviera queriendo mostrarle al usuario los datos de los niños, pero con algún tipo de indicación de qué representa cada uno de estos datos. Entonces, cuando itero por el diccionario, en este caso solo por los valores, si lo que quiero es mostrar cada uno de estos elementos de cada una de estas listas, lo que necesitaré será acceder a cada elemento como accedo a cualquier elemento de cualquier lista. Entonces, lo primero es el nombre. Pongo un string que diga nombre.
Y luego del nombre quiero, de esta lista que guardé en datos, que es mi variable iteradora, obtener la posición 0, que es la que contiene el nombre. Luego quiero, voy a separar por ejemplo con un guión, imprimir la edad. Y ahora de la lista datos obtengo la posición 1, que es la que contiene la edad. Y finalmente la cantidad de años que hace que está en el equipo. Años en el equipo, por ejemplo. Y de datos ahora obtendré lo que está guardado en la posición 2. De esta forma, ahora sí, la impresión se muestra con un formato un poco más familiar para el usuario. Ya el usuario no vería algo como esto, en lo cual no entiende qué representa cada dato, sino que vería algo así, donde ya se entiende un poco mejor. Además, es importante recordar que no todos los lenguajes nos permiten imprimir contenedores de esta forma. En la mayoría de ellos vamos a necesitar, por ejemplo, iterar o acceder a cada uno de los datos. Veamos ahora algunas operaciones que podemos realizar con diccionarios y que, al igual que con otros tipos de contenedores, podemos también analizar algunas operaciones posibles utilizando dir. Al igual que con otros contenedores como los strings, las listas, las tuplas y los conjuntos, podemos utilizar len para saber cuántos elementos tiene un diccionario. Pero estos elementos de un diccionario recordemos que son pares, entonces len nos va a decir cuántos pares clave-valor existen en este diccionario. También podemos utilizar, como hemos visto en otros contenedores, el operador in, que nos va a decir si un elemento pertenece o no al diccionario. Solamente que como acá tenemos dos partes, las claves y los valores, vamos a poder indicar si estamos buscando a este elemento dentro de las claves o dentro de los valores. En el caso de buscar dentro de las claves, podemos poner o no .keys. Recordemos que keys significa claves en inglés. Entonces, si yo pongo .keys o no lo pongo, de ambas formas está buscando dentro de las claves. Entonces, al dato que pongo acá, lo va a buscar dentro de las claves y me va a devolver un resultado booleano, verdadero o falso, dependiendo de si este dato está o no dentro de las claves del diccionario. Si este dato estuviera dentro de los valores y no de las claves, esto me devolvería falso. Si lo que quiero es buscar entonces dentro de los valores, lo que hago es poner .values. De esta forma, si este dato está incluido dentro de los valores del diccionario, me va a retornar true o verdadero. Y si no está dentro de los valores, así esté entre las claves, entonces me retornará false. Veamos entonces cómo observar cuál es la longitud de un diccionario, que vimos que se hace con len. Supongamos el diccionario que ya teníamos cargado, que se llamaba traducciones. Y en este caso nos dice que tiene 4 elementos, porque traducciones tiene 4 pares clave-valor. Si lo que busco es saber cuántos elementos tiene equipo, vemos que en este caso nos dice también 4, porque también tiene 4 pares clave-valor, aunque los valores estén compuestos por otros elementos, porque son listas que a la vez tienen elementos dentro, pero la cantidad de pares sigue siendo 4. Si ahora yo quiero saber si la palabra hola existe dentro de el diccionario de traducciones entre sus claves, puedo escribirlo de esta forma y esto me va a retornar verdadero porque el diccionario de traducciones tiene una clave que es el string hola. También lo puedo escribir de esta forma y me retorna lo mismo porque esta forma es equivalente a la anterior. Poner el .keys o no ponerlo es lo mismo. Pero si en este caso yo busco la palabra hello, que cuando miro mi diccionario de traducciones la veo a esa palabra pero dentro de los valores y no dentro de las claves, y yo la busco dentro de traducciones así sin poner nada, sé que estoy buscando dentro de las claves, así que me va a decir que es falso, porque esta palabra está pero dentro de los valores. Por eso si yo ahora busco a esa palabra en los valores, ahora sí me dice verdadero. También si miro mi diccionario que se llama equipo, veo que entre los valores hay una lista cuyo primer elemento es el nombre Sonia,
es un string que tiene ese nombre. Si yo busco ese nombre entre los valores, esto me da falso. Y eso es así porque los valores, en este caso, son todas listas. No hay en ninguno de los valores de este diccionario un string solo que tenga estos caracteres. Sí hay una lista que tiene a esto como elemento, pero esto busca solamente dentro de los valores, no mira qué es lo que hay dentro de los contenedores que están formando parte de los valores. Simplemente busca si hay un valor que sea este string. Como no lo hay, entonces me retorna falso. Como ya hemos visto, podemos obtener el valor que corresponde a una determinada clave utilizando los corchetes, poniendo al diccionario y entre corchetes a la clave. Y esto habíamos dicho que se puede asimilar a utilizar un índice. Cuando ponemos acá algún contenedor como una lista o una tupla o incluso un string, y entre corchetes ponemos un número que represente a una posición dentro del índice. En este caso lo que ponemos, como no tenemos índice, es una clave y nos devuelve a el valor que está asociado a esa clave. Así como para las listas, cuando ponemos una posición, nos devuelve el elemento asociado a esa posición. Esto sería una operación similar a esa. Tenemos también otra forma de obtener un valor, que es utilizando .get, y entre paréntesis podemos poner solo la clave que buscamos, y nos devolverá el valor que corresponde, si es que existe, y opcionalmente podemos poner también una coma y a continuación un valor que queremos retornar si es que esta clave no existe. Si utilizamos esta opción y la clave que estamos buscando no existe en el diccionario, entonces esta forma nos dará un error, indicando que esa clave no está en el diccionario. En cambio, esta otra forma, si es que ponemos acá un valor y la clave no existe, nos va a devolver el valor que pusimos. Y si no ponemos nada y la clave no existe, no nos retorna nada. Entonces, utilizando get, podemos evitar obtener un error en el caso en que esta clave no exista. Y podemos también darle un valor que queramos retornar si es que la clave no existe. Eso va a depender del algoritmo que estemos creando y de las necesidades que tengamos en el momento. Tal vez queremos obtener un error para capturar ese error y ver qué hacemos con él. Pero eso ya es algo un poco más avanzado. Así que para el tipo de algoritmos que vamos a estar practicando, vamos a ver que nos va a ser suficiente con utilizar cualquiera de estas dos. Si lo que queremos es modificar un valor, vemos que acá tenemos una similitud con la forma para obtener un valor, porque lo que hacemos es obtener un valor y asignarle un nuevo valor. Esto también es equivalente a lo que hacemos con listas, cuando entre corchetes ponemos una posición de algún elemento y le asignamos un nuevo valor, reemplazando el valor anterior. Lo que significa acá es que esta clave, como es inmutable, no se va a modificar, pero sí se va a modificar el valor que está asociado a ella. También cuando queremos agregar un elemento utilizamos una forma similar a esta, en la cual también ponemos el diccionario y entre corchetes la clave. En este caso es una clave nueva porque estamos agregando un elemento, una clave que todavía no existe, y le estamos asignando un valor. Otra forma de agregar elementos, si es que necesitamos agregar más de uno, siempre pares, clave, valor, es utilizar update y pasarle como parámetro entre los paréntesis un diccionario, que en este caso podemos crear con las llaves o puede ser cualquier otro diccionario, con pares, clave, valor, separados con comas si es que tenemos más de uno. Entonces update nos permite agregar más de un elemento a la vez. Pero si queremos agregar un solo elemento es suficiente con esta forma. Y finalmente podemos eliminar elementos utilizando del, y acá vemos que también se asemeja a listas, donde ponemos al diccionario y entre corchetes la clave del par que queremos eliminar. Y acá tenemos que tener cuidado en que lo que se elimina es todo el par, no se elimina solo el valor o solo la clave. No puede haber un par que tenga solo clave o solo valor. Los pares tienen dos partes. Entonces, cuando utilizamos esta instrucción, estamos borrando todo el par completo que corresponde a esta clave. Y si lo que queremos es vaciar por completo el diccionario, eliminar todos los pares, es decir, todas las claves y todos los valores, utilizamos clear.
lo cual nos deja un diccionario vacío. Por ejemplo, si yo quiero obtener de mi diccionario traducciones el elemento, y pongo los corchetes, que corresponde a determinada clave, en este caso voy a poner la clave adiós, que vemos acá que existe como clave dentro de este diccionario traducciones, entonces eso me devuelve el valor asociado a esa clave. Significa que si yo escribo todo esto, lo que obtengo es un string, porque la clave adiós tiene asociado un string. Si lo observo con type y acá adentro pongo esto, me va a decir que el tipo de dato es string, porque eso me devuelve un valor del diccionario que es de tipo string. Si en cambio obtengo del otro diccionario, el que se llama equipo, el valor asociado a la clave 9, eso me devuelve una lista. Si observo su tipo, me dice que es de tipo lista. Entonces, cuando yo escribo equipo de 9 o equipo en su clave 9, lo que obtengo es una lista, y si quisiera acceder a algún elemento de esa lista, como esto que acabo de poner es una lista, puedo ponerle corchetes y también acceder a alguno de los elementos de la lista. En este caso es una lista que tiene 3 elementos, así que tengo como índices 0, 1 y 2. La lista tiene los índices tradicionales, numéricos, empezando en 0. Entonces, con, por ejemplo, el 1, voy a acceder al elemento en la posición 1 de la lista que está guardada como valor del diccionario equipo en la clave 9. Si ahora, por ejemplo, del diccionario traducciones, intento acceder a una clave que no existe, supongamos la palabra reloj, que no está dentro de este diccionario, lo que obtengo es un error, y esto es porque la clave no existe, y me está diciendo que hay un error de clave. La clave reloj no está en el diccionario, por eso es que arrojó este error. Si en cambio yo lo hago utilizando get, ahora no me da ningún error. Simplemente no me devuelve nada porque esa clave no está en el diccionario, entonces no hay un valor que me pueda devolver. Si yo le indico con get que para el caso de no encontrar esa clave me devuelva algún otro valor, por ejemplo, puedo poner cualquier valor, cualquier cosa que yo quiera devolver. Supongamos que elijo poner un mensaje de error, no existe esa palabra. Entonces me devuelve ese valor que yo estoy diciendo. El valor no existe esa palabra porque la clave reloj no está dentro del diccionario traducciones. Pero este valor alternativo, sepamos que no lo va a retornar en caso de encontrar la clave. Supongamos la clave hola, que sí está dentro del diccionario traducciones, y yo digo que en caso de no encontrarla me retorne hi. En este caso no me retorna hi, me retorna hello, porque dentro de mi diccionario traducciones puedo ver que la clave hola sí existe y tiene un valor asociado. Entonces me retorna ese valor y no el valor alternativo que yo le di para el caso de que no lo encontrara. Ahora, si yo lo que quiero es cambiar el valor correspondiente a alguna clave, por ejemplo, digo que en traducciones, en la clave hola, yo quiero que ya no diga hello, sino que quiero que ahora diga hi. Lo hago de esta manera. Accedo primero al elemento, al valor que corresponde a esa clave, y como eso es una posición en la memoria, funciona como una variable en la cual estoy guardando algún dato, le puedo asignar otro valor diferente. Cuando hago esto, ahora, si accedo a traducciones en la clave hola, me va a devolver el nuevo valor y no el anterior porque ahora lo pisó. Vemos que antes me devolvía el valor hello, pero ahora me devuelve el valor hi porque lo acabo de cambiar. Si lo que quiero es cambiar un dato, por ejemplo en el diccionario equipo, que vemos que sus valores son listas, y el dato que quiero cambiar es un dato que está dentro de una de esas listas, supongamos que en la lista que corresponde a la clave 2, que es esta, quiero cambiar el número que representa la edad y ahora en vez de 14 poner 15. Entonces, primero necesito acceder del diccionario que se llama equipo al valor que está asociado a la clave 2. Entonces pongo la clave 2. Como eso es una lista, este valor es una lista, entonces esto que acabo de escribir acá representa a una lista,
Para cambiar un elemento de una lista, yo voy a necesitar poner corchetes. Y ese elemento es el que está en la posición 1. Para poder cambiar su valor, hago una asignación poniendo el valor nuevo que quiero guardar ahí dentro. Si ahora vuelvo a mostrar al diccionario equipo, veré que esta lista tiene su valor cambiado. Si lo que quiero es agregar algún nuevo elemento a un diccionario, supongamos al de traducciones, le quiero agregar ahora la palabra reloj, lo puedo hacer con estos corchetes. Como ya vimos, si yo intento acceder así directamente a una clave que no existe, me va a dar un error. Pero lo que hago es decirle que quiero guardar en esa clave un determinado valor. Entonces, no me da un error porque lo que hago ahora es una asignación en la cual asigno un valor a esa clave. Así que va a agregar un nuevo par clave-valor a este diccionario. Si ahora volvemos a ver el contenido de traducciones, vemos que se agregó este nuevo elemento, una nueva clave con su nuevo valor. Ahora entonces ya no me va a dar error esto, porque ahora sí existe un valor para esa clave. Y si lo que quiero es agregar varios elementos a la vez, puedo utilizar update, y como vimos acá adentro tengo que darle un diccionario que contenga los pares clave-valor que yo quiero agregar. Por ejemplo, voy a agregar algunos más. Y ahora sí, en mi diccionario traducciones, se agregaron todos estos nuevos pares clave-valor. Recordemos que como claves y como valores podemos usar distintos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, en mi diccionario que se llama equipo, agrego una nueva clave. Le pongo el número 5. Esa clave dentro de equipo no existe. Hasta ahora tenemos la clave 8, la 2, la 6 y la 9 y la clave 5 no existe. Entonces le voy a guardar un nuevo valor. Voy a agregar un nuevo par clave-valor a este diccionario. Pero en lugar de poner una lista, pongo por ejemplo un string. En ese caso, mi diccionario equipo se actualiza y sigue teniendo los pares anteriores, pero agregó uno nuevo donde la clave es un número y el valor es un string. Y eso es posible porque los diccionarios son estructuras heterogéneas. Esto significa que podemos poner datos de distintos tipos dentro de un mismo diccionario, siempre recordando que las claves solo aceptan tipos de datos inmutables. Si ahora lo que quiero es eliminar un elemento, por ejemplo, de este diccionario equipo, quiero eliminar al elemento correspondiente a la clave 5, lo escribo de esta forma. Y ahora en equipo me volvió a quedar lo que tenía anteriormente, eliminando al par que tenía como clave al 5 y como valor a María. Ya en el diccionario equipo no existen ni la clave 5 ni el valor María. Si el valor María estuviera repetido en alguna otra clave, entonces esa otra clave va a quedar intacta. Yo solo estoy eliminando el par que corresponde, en este caso, a la clave 5. Solo se elimina este par del diccionario, dejando a los demás como estaban.